Bienvenidos al podcast donde va a haber muchas historias, vamos a hablar mucho de arquitectura, de diseño, de arquitectos famosos, mucho chismecito. Yo soy Sofi. Yo soy Fer y esto es Sin Fachada. ¿Cómo estás, Fer? Bien, ¿y tú? Todo muy ¿Qué bien. tal? ¿Lista para el episodio de hoy? Sí, lista. ¿Sí? ¿Tú sabías de toda la polémica detrás de Le Corbusier? No, la verdad es que, o sea, como que no había entendido lo polémico que era Le Corbusier hasta este Sí. momento. Sí, yo tampoco, la verdad, como que no sabía que tenía opiniones tan fuertes acerca como de la política y todo eso, ¿no? No, o sea, como que yo, la verdad, lo conocía más por su obra y por sus Sí, aportaciones yo a la también, arquitectura, 100%. Ujú. porque pues al final es un arquitecto que estudias. Sí, pero luego como que no te enteras tanto de su vida personal, ¿no? Exacto, pero su Ajá. vida personal, la verdad, y como que esta Ujú, parte social alrededor de él, la verdad es que no estaba muy ujú. enterada. Sí, sí, sí. Y bueno, la pregunta que nos va a ayudar a desarrollar este episodio es si el Le Corbusier fue un genio incomprendido o un genio que no quiso comprender a nadie. Quédense para descubrirlo. Exacto. Quédense Eh, para descubrirlo. Y exacto. bueno, vamos a empezar por lo primero. Ujú. ¿Quién es Le Corbusier? Su nombre real no era Le Corbusier, para los que no saben. Su nombre real era Charles-Édouard Jeanneret Gris. Él nació en Suiza en 1887 y se nacionalizó francés. Okay. Eh, Él es considerado un arquitecto, urbanista, pintor, teórico y diseñador. Okay. Y junto con Walter Gropius, Mies van der Rohe y nuestro amigo Frank, del que ya les hablamos el episodio pasado, es uno de los padres de la arquitectura moderna. Bueno, pero ¿por qué se cambió el nombre Le Corbusier? Él se llamaba en realidad Charles Edward Jeanneret, como había dicho Sophie, pero se cambió el nombre a Le Corbusier por un apellido materno de un antepasado que se llamaba Le Corbusier. O sea, no se escribía Le Corbusier, él como que lo adaptó para que sonara más elegante y más francés. Y hizo esto como para que fuera su nombre de artista, Exacto, para que sonara como más vanguardista, más exacto. elegante. Sí, y en esa época era muy común Ujú, que los artistas de los movimientos del movimiento surrealista o del movimiento del dadaísmo ujú, se cambiaran, como que tuvieran estos nombres sí, artístico. artísticos, Sí, sí, sí. ¿no? Sí era Que, común que se los cambiaran. Y exacto. también algo interesante es de que él le agregó el le, o sea, que es el artículo masculino en francés, para que tuviera como más peso, sonara más como si fuera él el único Le Corbusier. El inigualable. Ajá, exacto. Casi Exacto. no tenía ego, ¿no? Sí, no, Pero no, bueno, no. en fin, o sea, ¿qué hizo Le Corbusier hacia la arquitectura? O sea, ¿qué aportó? Él desarrolló los famosos 5 puntos de la nueva arquitectura, que es primero los pilotis, que son columnas, que es para, o sea, para tener como espacios como mucho más abiertos, sin muros divisorios estructurales. Después, o sea, esto ocasionaba que también hubiera la planta libre, para justo hubiera más como convivencia, más, pues sí, menos estructura, ¿no? Exacto. Después también estaba la fachada libre y las ventanas horizontales, que las ventanas horizontales también para que hubiera más iluminación, mucho más ventilación también. Y por último, las terrazas jardín, que era aprovechar las azoteas y tener ahí, o sea, pues como una terraza y un jardín Al mismo al tiempo mismo tiempo. incorporado en la arquitectura, o sea, en el Ajá, espacio. sí. Y bueno, eso también ayudaba a que la arquitectura estuviera un poco más en contacto con el contexto que tenía, Ujú, ¿no? sí, sí, también él fue pionero del uso del concreto armado, y elemento, o sea, como elemento estético y estructural. Y diseñó edificios como emblemáticos como la Ville Savoie, que en esta, o sea, justo vemos todos estos puntos de la nueva arquitectura. Y también tenía otra obra que se llama la Unidad Habitacional de Marseille, Sí que es muy, muy sí, famosa. muy famosa. También la Capilla de Longchamp y el plan de Chardigram, que está en India. También tenemos el pabellón de L'Esprit Nouveau Ujú. y la ciudad radiante, que es una utopía urbana que nunca se concretó del todo. Pero él tenía bastantes como planes como urbanos para mejorar las ciudades y así, pero, o sea, casi todos quedaron como en utopías, pero son muy interesantes, la verdad.
Sí, me imagino. Sí, Ujú. mucha obra la tiene como en papel, en Ajá, en teoría. papel, pero pues no siempre pues, se llegan a construir todas las cosas. Exacto. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco de cómo su teoría Ujú, a la arquitectura, pues hablaba también de su ego, ¿no? Todo comienza, como que la polémica de su vida profesional comienza con, cuando, bueno, más bien, cuando escribe el libro Hacia una arquitectura, en francés, Vers une architecture, en 1923. Y en ese libro, él dice ujú, frases como que la casa es una máquina para habitar. Pero bueno, hay mucha gente que lo malinterpretó. ok, Vamos a hablar un poquito, más adelante un poquito de eso. ajá. Pero bueno, ¿qué significa? O sea, ¿de qué habla en este libro y cuál es como la parte fundamental de esta teoría o de lo que él habla? Es que, bueno, él ve la arquitectura como algo que tiene que ser funcional, racional y eficiente, ¿no? Como una máquina, literal, Ujú, como diseñas una máquina, para que sea funcional, estética, que diga funcional, racional y ajá, eficiente, sí, sí. ¿no? Eh, Él no veía la o sea, la casa, más bien, como un refugio emocional ni como un espacio poético, como Ujú, antes muchos sí. arquitectos. Sí, o sea, él era mucho más minimalista en su arquitectura, o sea, como que sentía que no eran necesarias las decoraciones, o sea, como que todo mucho más que funcione, ¿no? Ujú, Exacto. Sí, o sea, no como por ejemplo hoy en día arquitectos, bueno, no, más bien como muy conocidos ahorita, como Luis Barragán. Luis Barragán al final veía la arquitectura como poesía pura, ujú, ¿no? Colores, atmósferas. Pues Le Corbusier no, o sea, Le Corbusier pensaba que primero iba lo racional antes que lo ujú. poético o lo estético en sí. Sí, o sea, él quería mejorar la vida cotidiana, optimizando el espacio. Exacto. Bueno, él también decía, o sea, pone como mucho este ejemplo de que así como un coche está diseñado para movernos bien, o sea, para moverse bien, Ujú, pues la casa debía de estar diseñada para vivir bien. Lo que dice sí, Fer, o sea, que no tuviera decoraciones, ornamentos, o sea, cosas que realmente no te sirven para vivir, sino solamente son decoran el como espacio. estéticos. Ujú, Exacto. sí. Pero bueno, ¿cómo aplicó como todos estos conceptos? O sea, él propuso viviendas modulares, estandarizadas y funcionales. Se inspiraba mucho en fábricas, barcos y aviones. O sea, justo como lo que le decíamos, como que funcione el espacio, porque pues obviamente en todas esas, o sea, en los barcos es importante que funcionen los espacios, ¿no? O sea, en los aviones también, o sea, como que todo tiene su función, porque si no, o sea, pues sería un desastre, ¿no? Exacto. Y bueno, sus casas tienen espacios abiertos, Ujú, circulaciones claras, o sea, muy marcadas. El concepto de la terraza jardín o el solarium, que ujú. también se le conoce así, que es estos espacios en la azotea que son como una especie de jardín patio Sí, que es justo integrado. de los pilares que les habíamos hablado. Uh-huh. Las ventanas largas horizontales. Ujú, Y bueno, se utilizaban muchos materiales industriales, ¿no? Es como de los primeros en utilizar estos materiales que vienen después de la revolución industrial, como el ujú. concreto, el acero, el vidrio. Exacto. Y bueno, ¿por qué, o sea, hubo tanta crítica y por qué generó tanta controversia él? O sea, para muchos su visión era muy fría y deshumanizada, ¿no? O sea, como que sí se le cuestionaba mucho como cómo, o sea, de que no va a haber ornamentos, o sea, solo es la función. Entonces, como que a veces se malinterpretaba muchas veces, como si él creyera que la casa, o sea, fuera como piezas mecánicas, o sea, y no tanto que tuviera como un alma, ¿no? Exacto. Cuando en realidad, o sea, como que la vivienda necesita como, no solo función, o sea, también necesitas como sentir pues sí, como Sentido de cozy, casa. ¿no? O sea, como que sea apapachadora y así, o sea, si no se vuelve como algo un poco más fría. Sí, o sea, y en Entonces, realidad él a pesar de ser tan racional, él ujú, realmente, o sea, como su objetivo ujú, era dignificar la vivienda a través del orden y la funcionalidad. O sea, ese era como su objetivo. El problema es ujú, que con el paso de su obra y con el paso del tiempo, como que se malinterpretó y ujú, entonces como que se llegó a pensar que a él realmente no le importaba el usuario, aunque sí le importaba, solamente lo veía de una manera diferente. exacto. Sí, como que tenía otra visión, más bien, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, un ejemplo icónico de todo esto que les estamos hablando es la Villa Savoye o la Ville Savoie, que se construyó en Francia en 1931, que literal es la obra que encarna perfecto esta idea que él tenía. Ujú. Y todos Eh, los 5 pilares de la arquitectura moderna. exacto. Ujú, O sea, todo lo diseñó ahí adentro con precisión, como si la casa fuera un objeto técnico, ¿no? Pero hoy en día no se considera
como una casa, aunque pues, se pensó para que fuera una casa, sino más bien como una escultura de vivienda. ¿Por qué? Porque pues la verdad no es una casa que está diseñada muy cómodamente, ¿no? O sea, como que a pesar de que sí tiene todos estos principios de la arquitectura, es una casa incómoda. Entonces, pues es que, pues es por eso que la consideran hoy en día como... Como más una escultura que una vivienda real. Exactamente. Ujú. Y bueno, algunos ejemplos como de su ego, o sea, él quería rediseñar las ciudades por completo. O sea, quería eliminar las calles pequeñas, construir bloques habitacionales elevados y superfuncionales. También, de hecho, propuso demoler el centro de París para hacer torres modernas con mucho concreto, pero pues obviamente no lo dejaron. No, qué bueno que no lo Sí, dejaron, sí, si sí. no, y París, o sea, Imagínate, sería otra cosa. Sí, sería sí, otra sí. cosa y la verdad todo el arte que tiene, pues ya no sería lo Ajá, que es. sí, justo, o sea, él tenía una como visión hiperracionalista, o sea, tenía una obsesión por el orden, la geometría y la producción en masa, o sea, como les decíamos, o sea, como que él quería que todo fuera, o sea, funcionara y que fuera como súper mecánico, y siento que pues muchas veces la arquitectura no es así, ¿no? O No, sea, como que sí es más de sentimiento de cómo va a funcionar este espacio, sí, pero, o sea, también, pues sí, como esta parte de calidez a lo mejor le faltaba, ¿no? exacto. Ujú. Y bueno, ahí les traemos un arquichisme. Para los que no saben, Le Corbusier no era un arquitecto titulado, o sea, él era un autodidacta nato, estudió arte y relojería, Ujú. eh, pero sin embargo esto no le impidió Sí, pues llegar a ser uno de los exponentes de la arquitectura moderna más importantes y sí, dar esta cátedra por todo el mundo. claro. O sea, ahorita que dices que estudió relojería, o sea, chance de ahí viene como su obsesión porque todo fuera como mecánico y que funcionara, porque Sí, pues un reloj, o sea, cuando lo, súper preciso. ajá, o sea, es preciso, todo necesita como funcionar perfecto los engranes, ¿no? O sea, Sí, a lo mejor de de ahí acuerdo. viene, o sea, Puede ser, es una sí. hipótesis, pero... Y bueno, otro arquichisme de Le Corbusier es Ujú, que en su casa él tenía una cocina diminuta y un baño súper chiquito, porque él no le daba importancia a estos espacios. Él decía que lo importante era que era el espacio común, no la vida privada. O sea, que las casas realmente fueran mm, espacios de convivencia, sí, sino, o sea, que no le dieras la importancia, bueno, tú cómo vas a habitar ese espacio. Si ujú, ese espacio realmente para bañarte o para cocinar no necesitas tanto, sino realmente necesitas espacios para poder convivir, para tener ya, a mucha gente, sí, recibir, etcétera. Esos eran como sus principios sí, de diseño. Y él inventó el sistema modulor, ujú. que es una especie de escala proporcional basada en el cuerpo humano. Pero esta escala está basada en un hombre de 1,83. No, bueno, en México ninguno. Entonces, esto excluye a la mayoría de la humanidad, ¿no? O sea, Sí, justo, o sea, de entonces que, o tú, sea, en Europa, pues sí, muchos, ¿no? exacto, Pero en pero Latinoamérica, otros países, pues sí. no. Y al final la antropometría es Ujú. súper importante a la hora de diseñar un espacio. Sí, Más claro. que nada en el interiorismo. En la arquitectura también, pero en la Ujú, arquitectura puedes jugar mucho más con las escalas. Pero ujú. ya a la hora de habitar un espacio, las alturas de, por ejemplo, de una mesa, de una cocina, todo eso te genera comodidad en un espacio. Sí, sí. Entonces sí depende, sí Entonces, tienes que diseñar un poco conforme al usuario, ¿no? exacto, Si no es lo mismo diseñar para alguien que mide 1,80 que 1,60, ¿no? exacto. Y Ujú, bueno, otro arquichisme de él es que él fue un pintor cubista. Y él, al igual que otros arquitectos, él decía que el color era tan importante como el concreto. O sea, él sí amaba el color, a pesar de que muchas obras no tienen tanto color, él ujú, como que generaba acentos de color en el interior ujú. que generaban este tipo de atmósferas y de experiencias para el usuario. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de lo De su lado polémico tóxico. y de su toxicidad. Sí, pues él también era, o sea, como un poco racista y clasista, o sea, como que lo encubría un poco en su visión de la ciudad, o sea, porque él quería justo como que borrar todos estos barrios caóticos y construir ciudades totalmente ordenadas sin importar si desplazaba comunidades enteras, ¿no? O sea, entonces, pues eso al final como que, Así a pues nivel tampoco, social, ajá, pues o sea, como que no no, estabas pensando en otro tipo de clases sociales, o sea, no, no o en la estabas pensando gente, en imponer tu estética sí, y tu orden, y ¿no? tu cultura.
Exacto. porque al final también la arquitectura tiene que ver con la cultura. No todas las culturas van de la mano con la misma arquitectura, o sea, la arquitectura que funciona en Asia muchas veces no es la arquitectura que funciona en Latinoamérica. Entonces, eso pues también como que Le Corbusier lo quería globalizar y estandarizar cuando pues realmente así no funciona, ¿no? Sí. Igual él tenía ideologías autoritarias, admiraba el orden o sea, del fascismo, o sea, que obviamente rechaza toda la democracia y promueve el control total del Estado. O sea, justo esto viene pues como de su obsesión con el orden, ¿no? Sí, o sea, una tipo dictadura. Ajá, ¿no? sí. Entonces, también tuvo vínculos con el régimen de Vichy, que son colaboraciones de los nazis en Francia, ¿no? Y, o sea, entonces como que sí se ha discutido un poco si era, o sea, si simpatizaba con los nazis o simplemente era como más oportunista. Entonces, pues, eso está como un poco en duda. La verdad, no hay suficiente información para decir si era nazi o no. Bueno, o sea, como con pensamientos, pero... Sí, o sea, no sabía si era su pensar era al 100% fascista. Sí, o más bien de oportunista. Pero sí tenía sus ideas y al final, como era una figura importante en ese entonces, pues de cierta manera su opinión pues era escuchada. Sí. Otra polémica y otra cosa que lo rondó mucho fue el machismo, ya que él nunca trabajó con arquitectas, a pesar de que ya habían mujeres relevantes en ese entonces. En su época, claro. Porque jamás mencionó a diseñadoras o colaboradoras femeninas en sus textos, ni como influencia, ni como colegas. No, digo, esto es un poco normal. Sí, era normal para la época. Normal o sea, para es la como época. Que era de él, pero... Pero bueno, ¿no? Y él siempre vio la vivienda, o sea, la visión de la vivienda era desde el rol masculino dominante. O sea, él no pensaba en la mujer, no pensaba en el rol femenino dentro de la casa. Sí. Ya que él como que decía, bueno, la mujer habita en la casa, pero realmente no estoy diseñando para ella, estoy diseñando para pues el hombre. Claro. ¿No? Y otro de los puntos importantes es que él estaba obsesionado con el control. ¿No? O sea, sus viviendas eran ultra racionales, poco adaptables a la vida de las personas. Él decía que los usuarios no sabían habitar bien y que él tenía que enseñarles cómo vivir y cómo habitar un espacio. Claro. Entonces eso fue muy polémico porque es como, ¿cómo le vas a enseñar a la gente a vivir un espacio? La gente vive el espacio como quiere y como le funciona y como el espacio lo hace sentir. Tú no puedes venirle a imponer cómo habitar un espacio, cómo es que tiene que funcionar un espacio. Claro. Entonces digo, y bueno, lo último es que su obra envejeció mal en muchos sentidos. Okay. O sea, diseñó como para una utopía, o sea, como que pues realmente nunca existió, o sea, como que era un poco utópico su pensamiento a veces, ¿no? En algunas cosas, o sea, como este orden y este diseño súper racional, o sea, pues como que al final, pues es un poco difícil de aplicar, ¿no? Ya, o sea, no considero como dinámicas humanas reales, o sea, la diversidad, la comunidad, justo lo que les decíamos, o sea, que de repente decía como, bueno, vamos a tirar todo el centro de París, o sea, nos vale todo y imponer como más orden, sea, ¿no? La historia, el arte, la preservación de lo que ya es, del por qué ya es así, o sea, como que todo eso a él no le importaba, él decía, tenemos que casi borrar todo y volver a hacerlo. Sí, o sea, también dicen mucho que sus unidades habitacionales eran rígidas, impersonales y frías para mucha de la gente. O sea, que pues justo es lo que les decíamos, que, o sea, al ser como chance tan minimalista, o sea, a lo mejor caía en esta como frialdad del espacio, ¿no? Otro tema importante del por qué varias de su obra envejeció mal es que los materiales modernos de la época requerían en ese entonces también mantenimiento complejo, ¿no? O sea, el concreto armado era su material favorito, se ve precioso, se ve muy limpio, pero requiere mucho mantenimiento, ya que pues, en muchas de sus obras empezó a filtrar agua, se oxidaron las varillas, se mancharon las fachadas, y pues en ese entonces no había tanto recurso para restaurar. Exacto, entonces pues imagínense cómo envejece esa arquitectura. Hoy en día pues ya han restaurado muchas de sus obras, pero bueno, en la época pues no había los como fue algo novedoso, pues también
como que no envejeció también. Exacto. Justo, o sea, la máquina para vivir no encajó con todas las vidas que diseñó. Bueno, a ver, lo voy a repetir. Sí, sí. La máquina para vivir no encajó con todas las vidas. O sea, las viviendas eran demasiado normadas, todos los departamentos eran iguales, poco margen para personalizar o adaptar, o sea, como que no existían estos espacios para que se sintieran tuyos, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, como la reacción de la gente fue como un poco frustración, improvisó, modificó un poco o de plano se fueron, ¿no? Exacto. Entonces, ujú, Este, también, al ser este arquitecto tan influyente, pues mucha de su obra fue copiada, claro. pero la copiaron sin contexto. Ujú, Entonces, su modelo fue imitado por gobiernos en masa, sobre todo para vivienda social, ujú, pero no entendieron el concepto original que él tenía. Entonces, esto en qué resultó en torres de departamentos deshumanizadas, sin espacios comunes reales, aislados del entorno urbano. Y esto hizo que muchas también se convirtieran en guetos verticales con problemas sociales. sí, Entonces, claro. esto pasa cuando tú copias una arquitectura Sí, sin entender realmente como el por qué se hicieron las cosas, y ¿no? también de ahí vienen los principios de que la arquitectura debe responder al entorno y a su contexto inmediato. Entonces, tú no puedes agarrar y decir, voy a construir un edificio igualito al que está en tal lado, en otro lado, porque si las condiciones de clima no van, las condiciones sociales no van, el terreno no va, no funciona. O sea, por eso la arquitectura es tan compleja y por eso se considera hasta un arte. ¿Por qué? Porque Ujú. tiene que responder a estas necesidades, ¿no? Sí, claro, o sea, igual como que le faltó integrar como lo social y lo emocional. O sea, no considerar cosas básicas como la cultura como de los vecinos, o sea, como era como la dinámica, los espacios como afectivos o simbólicos para las personas. O sea, él no se sentía dueño, o sea, los habitantes no se sentían ni dueños ni partes del lugar. Ujú. Entonces era una arquitectura que imponía mucho, pero no escuchaba, ¿no? Exacto. Y Sí. bueno, ¿por qué se consideraba tóxico? Entonces, básicamente después de todo esto que les platicamos, su figura representa el ego arquitectónico extremo, Ujú, ¿no? Él impone sus ideas, no escucha al usuario, cree que tiene una visión única y es la única correcta, o sea, ujú. entonces eso genera como el conflicto y cree que una ciudad se puede rediseñar desde una mesa de dibujos sin preguntar a quienes la habitan, ¿no? Claro, ¿no? Y eso, o sea, urbanísticamente es súper importante, ¿no? Exacto. Y bueno, Ajá. este pensamiento inspiró a muchos errores urbanísticos Ujú, del siglo XX, ¿no? ujú, Se demolieron muchísimos barrios, se empezaron a construir viviendas en masa ujú, deshumanizadas y, bueno, ciudades sin alma ni escala humana, ¿no? ok. Porque todos estos pensamientos, al ser inspiración para otros, al no estar bien fundamentados y bien analizados, pues generaron este tipo de conflictos, ¿no? Y Ujú. hay mucha gente que dice que Le Corbusier no solo diseñó edificios, diseñó cómo deberíamos vivir, aunque nadie se lo pidió. Qué O fuerte, sea, ¿no? Qué fuerte está. o sea como que ese fue como un Sí. poco el tema. Ujú, Y bueno, ahora como para concluir este episodio y como sí. entender realmente cuál Ujú. fue el objetivo de Le Corbusier, yo creo que, bueno, Le Corbusier no era tan malo. No, obvio no. No, a ver, es un arquitecto muy reconocido, o sea, hizo cosas súper buenas, súper valiosas, que hasta hoy en día muchas se usan. Ujú. O sea, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinaste a través de todo esto? Pues yo creo que depende de cómo lo veas, Ujú, ¿no? O sea, al final tiene cosas muy buenas porque aportó muchísimo a la arquitectura, o sea, revolucionó la arquitectura moderna y cambió para siempre cómo percibimos el espacio. ujú, Introdujo ideas claves como la funcionalidad, la proporción, los materiales industriales, la vivienda colectiva, ujú, ¿no? Fue visionario en temas como la ciudad del futuro, el transporte y la vivienda masiva. ujú. Y también su obra pues, ha influido a generaciones enteras y se estudia en todo el mundo, ¿no? Sí, Sin él, o sea, un dato curioso es que sin él no existirían probablemente arquitectos como Tadao Ando, Niemeyer, ni miles de arquitectos latinoamericanos que conocemos claro. actualmente. Ujú. ¿Por qué? Porque su obra o sea, los influyó. Y mucha de la arquitectura que tenemos hoy en día es gracias a él, ¿no? Y bueno, el tema O sea, como lo negativo, malo, uh -huh, yo siento que su visión es, o sea, era un poco rígida, autoritaria,
y no empatizaba chance por el habitante real, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que ese a lo mejor fue como el problema, ¿no? De Sí. su arquitectura. Y también, pues, al final era un poco machista, elitista, que pues era común para la época, ¿no? O sea, Sí. también tampoco lo juzgo por No, eso. tampoco lo podemos satanizar Ujú. ni Sí, no. juzgar tanto porque, digo, mucho, o sea, era normal pensar así en esa época, eso Sí. era lo que ellos veían correcto Ujú. y el deber ser en ese entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad a mí me pareció como muy interesante escuchar como todos estos puntos, porque como que yo, o sea, a mí sí me gusta mucho su obra, la verdad, o sea, Ujú. siento que es muy linda, como muy limpia, o sea, me gusta como mucho el concepto justo de las terrazas jardín, o sea, me parece una idea como muy novedosa para la época en la que estuvo, pero pues sí, obviamente como que no sabía que tenía como esta obsesión como por el control, Sí, no. o sea, que pues también siento que al final no es tan bueno, No, ¿no? no, no, o sea, siento que Ujú. ese es el problema, o sea, al final quiso Sí, imponer sus ideas, pero siento que en el fondo esa no era su intención, o sea, como que se sí, malinterpretó mucho. Entonces yo creo que al final Le Corbusier fue ambas cosas, fue un genio técnico y formal, ujú, ¿no? Un gran, o sea, el padre de la arquitectura moderna, claro. y también fue una figura arrogante con ideas Sí. sociales un Siento poco que pues un peligrosas. arquitecto con ego, como pues hay muchísimos, ¿no? O sea, de que tampoco Sí, lo siento raro, ¿no? sí, o sea, al final siento que va por ahí. Sí, claro. Aquí cuéntenos qué ¿Qué opinaron. opinan de que, cuál es su opinión de que si era Exacto. súper extremo o no? Sí, o sea, cuéntenos su opinión. Pero bueno, gracias por escucharnos. Esto fue Sin Fachada. Y Eh, comenten, denos like, suscríbanse y díganos si les gustó el episodio. exacto. Y bueno, nos vemos aquí un próximo martes con un nuevo episodio para contarles más historias y más chismes Sí. eh, Gracias. de todo lo que es la arquitectura.